Pasemos a la modificación de la conducta. Contrario a lo que creen algunas personas, la modificación de la conducta no es una manipulación de las personas, es una tecnología directa de la conducta aprendida y como tal tiene principios básicos y metodológicas del procedimiento. Existen tres principios fundamentales. El primero: es necesario ocuparse exclusivamente de la conducta observable para satisfacer las metas científicas de comprensión, predicción y control de la conducta. Es decir, en términos experimentales, la variable dependiente en la modificación de la conducta es siempre una conducta observable o que ejerce un efecto notable sobre el medio ambiente. Las principales variables independientes incluyen refuerzo, control de estímulos, privación, saciedad y estímulos adversos. La privación y la saciedad se aplican principalmente a conductas no aprendidas. Los demás son las variables independientes más aplicables a la predicción y el control de la variable dependiente exclusiva, que es la conducta observable. Entonces, la conducta debe ser susceptible de ser observada en eventos de respuesta. Por ejemplo, respuestas que conforman la conducta en general. Una conducta de aprobación puede darse, por ejemplo, en los eventos de respuesta como la mirada, la sonrisa y el gesto de aprobación. Los eventos de respuesta son acciones concretas que manifiestan la conducta dada. El segundo principio se dice que se requiere utilizar la frecuencia de ocurrencia de la conducta como dato básico. Es decir, la conducta se mide en términos de las frecuencias de respuesta. La medición es crucial en cualquier análisis científico. Entonces, la variable dependiente, es decir, la conducta, debe ser cuantificable para poder medir los efectos que ejerce sobre ella la variable independiente, entre las medidas de la fuerza de una respuesta que se utilizan para inferir el poder del condicionamiento. Se puede mencionar entonces la magnitud, la latencia, el porcentaje de frecuencia, el número total de respuesta y el índice de respuestas. Para este principio existen dos dimensiones importantes de la frecuencia de respuesta que se debe tener en cuenta: la fuerza y la probabilidad. La fuerza o registro de la frecuencia con la que se produjo cierta respuesta durante un periodo específico. En este caso, el enfoque cronológico está orientado hacia el pasado. Los eventos de conducta han ocurrido y se encuentran en ellos registros históricos. En cuanto a la probabilidad, esta va unida a la predicción del futuro con base en el pasado. Cuando más fuerte sea una respuesta, según la frecuencia de su aparición, tanto mayor es la probabilidad de que vuelva a producirse. Asimismo, cuanto más débil sea una respuesta, tanto menor será la probabilidad de repetición. Decimos entonces que la relación entre la dimensión pasada y la dimensión futura es importante, ya que el modificador de la conducta trata de alterar la probabilidad de respuesta, manipulando de manera sistemática y constante las consecuencias de los eventos de la conducta observable. Y el último principio dice que se requiere considerar a la conducta dentro de un contexto de contingencias, puesto que la conducta es función de sus consecuencias y se deben identificar las relaciones contingentes. Para parte del principio según el cual la conducta es función de las consecuencias, la importancia de este principio se deriva de la conexión vital entre la conducta y sus consecuencias. Dicho de otro modo, la conducta se mantiene, fortalece y debilita debido a sus consecuencias, pero juega un papel fundamental las contingencias. Decimos entonces que el término contingencia se utiliza para identificar una relación dependiente entre un organismo y su medio ambiente inmediato. Esta relación contingente describe el modo en que se determina la conducta objetiva por sus consecuencias. Por ejemplo, Skinner
identificó tres elementos de una contingencia y estos tres elementos los debemos tener en cuenta. El primero es la ocasión en que se produce una respuesta, la segunda es la misma respuesta y la tercera son las consecuencias. Entonces, la relación recíproca entre estos tres elementos son las contingencias. Por ejemplo, en las situaciones de respuesta a consecuencias, en las cuales la respuesta debe emitirse primero, las consecuencias son contingentes a la respuesta, es decir, que existe un orden sucesivo de estos dos elementos.